Bienvenidos a la última semana del módulo Acompañamiento y Gestión del Duelo. En esta semana vamos a hablar de las etapas del duelo y cómo acompañar en cada una de las etapas. Para entender el proceso del duelo lo podemos entender a partir de unas etapas que nos ayudan a comprender esas reacciones que aparecen en los diferentes momentos del proceso y que nos permiten adaptarnos después de una pérdida. Estas etapas no necesariamente se dan en orden o con la misma fuerza e intensidad en todas las personas. La primera etapa es la negación, se da de manera inmediata ante la pérdida. Está relacionada con ese estado de shock o de embotamiento emocional en donde no puede creerse lo que está sucediendo. Entonces surgen frases como no se murió, de pronto está de viaje, no puede ser. En ocasiones en esta fase implica estrictamente como negar la pérdida o lo que ocurrió, pero no siempre sucede así. A veces se manifiesta de un modo más difuso, por ejemplo, negar la importancia de la pérdida o que fue de carácter definitivo. Entonces, saber que se fue, pero que quizás regresará o podrá regresar. ¿Cómo podremos generar un acompañamiento en esta etapa? Entonces es importante generar espacios seguros de escucha y de comunicación abierta, en donde la persona pueda expresar cualquier tipo de pensamiento o de sentimiento sin temor a que lo juzguemos. Referir que esa sensación es normal y comprensible y permitir espacios en los que la persona pueda expresar por medio del llanto, hasta de gritos, hasta tener momentos de angustia. Pasamos a la segunda etapa y es la ira o la rabia. En esta etapa, luego de pasar por la negación, empiezan a surgir o aparecer sentimientos de frustración, de impotencia ante la situación, sentimientos de enojo o de ira debido a la situación, y durante esta etapa lo que se busca es atribuir culpa a algo externo o a veces culpa a sí mismos. Pueden aparecer frases o pensamientos: si yo hubiera estado, si yo hubiera hecho, ¿sí? Como si pudiéramos hacer algo, ¿sí? O alguien pudiera hacer algo para que la situación no se hubiese presentado. ¿Cómo podemos acompañar en esta etapa? Durante esta etapa es importante saber que la persona mostrará demasiada irritabilidad, podría en ocasiones contestar feo, ser un poco grosero, por lo que es importante ser un poco más paciente, generar y permitir espacios en donde esta persona puede estar sola, asimilando lo que le está sucediendo. No minimizar el dolor ni la rabia, teniendo en cuenta que se trata de sentimientos temporales que van a poder desaparecer. Seguimos con la tercera etapa, es la negociación. En esta fase la persona guarda la esperanza de que todo pueda ser igual o volver a ser como eran antes, que las cosas no cambien, de volver un poco el tiempo atrás. Entonces van a surgir pensamientos: ¿qué hubiese sucedido si no hubiese ido a ese viaje, si no hubiese hecho tal cosa? Se queda en el pasado intentando negociar que esto no ocurra, evitando pues o que el accidente ocurra o que la enfermedad no hubiese aparecido. Eh, este intento de negociar es para salir de esa herida o ese dolor que nos está generando la pérdida, pensando en que sería diferente y lindo si la pérdida no hubiese sucedido. ¿Cómo acompañamos en esta etapa? Hay que permitir que la persona se haga todas las preguntas que crea necesarias, aun cuando percibamos que estas preguntas o las respuestas provoquen dolor. Permitirle a la persona experimentar esas sensaciones y sentimientos, ya que lo acercarán un poco más a esa fase de aceptación. Permitir que relaten una y otra vez cómo sucedió la pérdida, de qué forma se generó, ya que es una manera de aceptarla progresivamente. La cuarta etapa es la depresión. En esta etapa empezamos o la persona empieza a asumir un poco más de forma permanente la pérdida, y es por eso que aparecen sentimientos de tristeza y desesperanza. Enfrentarse a esa definitiva pérdida genera que la vida también pierda sentido. Entonces ahí aparecen sentimientos o ideas de por qué seguir, qué sentido tiene ahora la vida, qué sentido ahora va a tener seguir. ¿Cómo podemos generar acompañamiento en esta etapa? Entonces podemos brindar un espacio en donde la persona que está en proceso pueda encontrarse con su dolor sin sentirse invadido por los demás, es decir, espacios a solas, permitir esos espacios a solas, porque a veces decimos la persona se está aislando mucho y queremos obligarla a que esté en encuentros sociales o que esté expuesta a hablar con demás personas, y las personas requieren es encontrarse en espacios solitarios.
Sugerirle ver la parte positiva del dolor es algo que debemos evitar, ya que esto va a invalidar esas emociones que la persona tiene y no las va a poder procesar. Entonces lo que debemos estar es dispuestos a la escucha y la contención del dolor y a respetar esos momentos de soledad que la persona requiera. Y vamos en la última etapa que aparece, que es la aceptación. Aquí comienza a aparecer un estado de calma asociado a la comprensión de que la muerte o las pérdidas hacen parte natural de la vida humana. Se aprende a convivir con la pérdida y se crece a partir de esta pérdida. ¿Cómo podemos acompañar en esta etapa? Entonces podemos acompañar precisamente a la persona a acercarse de nuevo a esas relaciones o esas actividades que antes las estimulaban o la motivaban, pero sin ejercer presión, ya que forzarla genera retrocesos en el proceso. Ejemplo, yo soy una persona que hacía deporte, entonces nosotros estar constantemente insistiéndole en que vuelva a hacer deporte, que vuelva a salir, que vuelva a correr, puede hacer que ella se devuelva a alguna de las etapas anteriores, sino acompañarla desde la persona considere necesario. Ay, tengo como ganas de ir el lunes a volver a la pista a correr. Claro, yo te acompaño, ¿qué necesitas? Es de esta forma en que podemos estar vinculados, no en presionar, porque esa presión va a retroceder todo. Finalmente quiero dejarles que el duelo duele, porque el dolor es inevitable, es parte inherente del proceso. Si no sabemos qué decir, es mejor no decir nada. Siempre reconforta más un acompañamiento en silencio o una mano en el hombro que la presión de una frase que tiene que salir, porque sin ser conscientes que nada de lo que nosotros digamos va a aliviar instantáneamente el dolor de la persona, porque es un proceso progresivo. Y estar siempre dispuestos a acompañar. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí este módulo.